Hola YouTube, nuevamente bienvenidos por acá, este es su espacio, estamos en mi cuarto, les doy la bienvenida. No sé qué tanto se escuche bien el audio aquí, qué tanto me vea bien. Esto es el capítulo 6, creo que sí, problemas de millennials. Y el día de hoy vamos a hablar de el miedo a la soledad. Creo que es un tema bastante interesante porque, pues, ¿de dónde viene? ¿Por qué será que le tenemos tanto miedo? Creo que me da tanto la luz que parece que me eché 10 kilos de corrector. Ah, pero bueno. ¿Por qué tenemos tanto miedo a estar solos? ¿Por qué es algo que evitamos tanto? ¿Y por qué a veces tratando justamente de evitar esa situación es que pues, nos relacionamos con personas equivocadas, permitimos cosas que quizá no deberíamos de permitir, nos quedamos en relaciones donde no somos felices, aceptamos como pues cosas que quizá no nos merecemos y no solamente en relaciones de pareja, también en las amistades de las que nos rodeamos. Eh, de entrada es muy real y es muy cierto que somos seres sociales. ¿Eso qué quiere decir? Que nos necesitamos los unos a los otros, que a lo largo de la historia, desde tiempos inmemorables, hemos dependido y hemos funcionado en manada, en grupo. Pero también es cierto que a lo largo de la historia, maestros espirituales ascendidos como Buda han descubierto las virtudes que tienen el estar recluido, el aislarte de todo y el conectar contigo mismo. Creo que huimos mucho de la soledad porque la soledad es ese estado en el cual no podemos mentirnos. Es decir, cuando tú vas a una reunión social y alguien te pregunta cómo estás, generalmente mentimos. O sea, aunque no estemos bien, es súper típico decir, pues, estoy bien, todo va bien. Es como súper común. Y también es como, o sea, súper común que huyamos de esta situación porque cuando estamos solos, precisamente, tenemos que enfrentarnos a estas duras realidades que son nuestras preocupaciones, nuestros miedos, nuestros pensamientos más oscuros, más negativos, más catastróficos, la incomodidad de pasar tiempo con nosotros cuando no nos conocemos lo suficiente o cuando tratamos siempre como de huir de esas cosas que no nos gustan. Y por eso creo que nos es siempre más sencillo evitar esas situaciones. Pero también creo que así como hemos satanizado mucho la soledad, así como le hemos dado una connotación súper negativa, también creo que tiene muchas ventajas el estar solo, desde tener como este espacio de reflexión para ti mismo, desde tener este espacio de silencio, de tranquilidad, de cuestionarte quién eres, qué quieres, hacia dónde vas, de simplemente, o sea, disfrutar lo que es estar en tu propia compañía. Y esta frase que a lo mejor han escuchado y que probablemente les suena un poco trillada, que es nunca estamos solos porque estamos acompañados de nosotros mismos, es muy real. Muchas veces tampoco nos damos el crédito de las cosas que hemos logrado y las cosas que hemos superado estando solos. Y como no prestamos atención a eso y pasamos mucho de nuestro tiempo tratando de llenar este vacío que a veces sentimos y que sin importar qué trabajo tengamos, con quién estemos, a dónde nos vayamos, etcétera, parece que ese vacío nunca se llena. Entonces huimos constantemente de esta sensación a través, insisto, de compañías vacías, de quedarnos en relaciones donde no somos felices, donde sabemos que pues nos merecemos cosas mejores o que justo, o sea, la prueba y error ya nos demostró que ahí no es, o sea, que las cosas no van a cambiar, que las cosas van a seguir siendo así. Y en ese sentido creo que la manera más saludable justo de dejar de depender de otros
económicamente, físicamente, pero sobre todo emocionalmente, es explorando eso que tapamos con alcohol, con saliditas, con compras impulsivas, con comida, etcétera. Y en lugar de hacer eso, si realmente haces contacto con lo más profundo de ti mismo, o sea, con las cosas, las cualidades que forman parte de tu persona, pero también haces contacto con las cosas que no te gustan de ti, con las que te peleas, esos días en los que te levantas y de repente te caes gordo, o sea, no te soportas por alguna razón. Cuando logras hacer contacto con eso y cuando logras conocerte a ti mismo, entonces puedes relacionarte desde un lugar totalmente distinto con todas las personas a tu alrededor. Pero el estar solo, el decidir estar solo, o sea, no que las circunstancias te obliguen a tomar esa decisión porque te cortó el novio, la novia, te divorciaste, etcétera. El decidir estar solo, al igual que muchas otras cosas, no hay atajos, no hay fórmulas mágicas, no hay maneras perfectas para lograrlo o hacerlo, salvo enfrentarte a eso. Es decir, salir de tu zona de confort y empezar por cosas pequeñitas. Yo la verdad es que no recuerdo exactamente en qué momento empecé a hacer cosas sola, pero lo que sí tengo como muy presente es que aunque yo tenía un concepto muy negativo de la soledad, al igual que muchas personas, yo estaba acostumbrada a estar sola. O sea, no soy hija única, ni mucho menos, pero desde muy niña fui muy introvertida, entonces a veces me era más sencillo quedarme sola y jugar sola que enfrentarme a la ansiedad y la vergüenza que me generaba interactuar con otros niños. Inclusive ya más grande, en la preparatoria, pues tuve a un amigo que pues fue mi amigo durante muchísimos años. Tengo hasta un video aquí en el canal con él. Y cuando yo lo conocí, o sea, yo tenía como varios conocidos en la prepa y amiguitos y así, pero amigos, amigos solamente era él. Entonces, cuando él no iba, yo me la pasaba muy mal porque me tenía que quedar sola. Me tenía que quedar sola, pero, o sea, aunque no lo disfrutaba, prefería eso que intentar interactuar con otras personas o con mis otros amiguitos. Me daba como mucha ansiedad hacer eso. Entonces, de alguna manera yo ya estaba acostumbrada a resolver ciertas cosas por mi cuenta, andar en transporte público sola, etcétera. Y de ahí como que empecé justo, o sea, a dar como estos pequeños acercamientos a comer sola, por ejemplo, o sea, cuando tenía horas libres y él no estaba y pues yo tenía hambre, pues me iba a comer sola. Entonces empecé a hacer estas cosas. Un día me nació como la curiosidad más que nada de irme al cine sola y ver qué se sentía y ver qué tan incómoda me sentía estando en esa situación. La verdad es que sí me sentí incómoda, sí me sentí observada, sí sentí que la gente me veía con lástima, pero creo que eso duró como unos, no sé, yo creo que quizá los primeros 20 minutos en lo que me formé, compré el boleto, entré a la sala, me senté en mi asiento. Pero una vez que empezó la película estuvo padre, o sea, me gustó la experiencia y dije, no está tan mal, quiero repetirlo. Y entonces lo siguiente que hice creo que fue ir por un café y me llevé un escudo, que para mí, pues estar en el celular en algún lugar no es tanto como estar solo y tampoco lo es como traer un libro. Pero esto a mí me hacía sentir inicialmente como segura, o sea, poder refugiarme aquí y que la gente no viera, o sea, no se enfocara tanto en mí porque iba sola, me ayudó bastante. En el primer viaje que hice sola, sola, completamente sola, que fue hace 2 años, tenía 29, o sea, estaba grande, la verdad. También me llevé un libro y entonces, o sea, sí tuve momentos donde coexistí conmigo y pues solo me senté como a comer y a disfrutar mi comida y a reflexionar y a disfrutar del paisaje, etcétera. Pero hubieron otros momentos donde me sentía como incómoda o simplemente me aburría un poco
y entonces me ponía a leer el libro. Entonces, la invitación que yo les hago es a, lejos de construirse una idea, un concepto de lo que es soledad en base a lo que otros te han dicho, como de una mujer sola, no sé qué. No, ¿cómo vas a ir solo al cine? ¿Cómo vas a ir solo a comer? ¿Por qué te vas a ir solo de viaje? ¿No tienes quien te acompañe? O sea, todos estos prejuicios que existen de otras personas, lejos de hacer eso, yo te invito a que tú construyas tu propio concepto de soledad, a que tú experimentes, a lo mejor no irte de viaje a otro lugar como lo hice yo, pero sí una pequeña aproximación de ir al cine solo, ir a comer solo, ir por un café solo, ir a caminar, etcétera, y te des esta oportunidad de construir una relación contigo mismo, te des la oportunidad de apreciar y valorar tu compañía, porque es la única manera en la que tiene sentido lo que muchas veces pedimos y exigimos a los demás. O sea, queremos que nos hagan prioridad en su tiempo libre, queremos que nos valoren, queremos que nos escuchen, etcétera. Pero no hacemos eso ni siquiera a nosotros mismos. Entonces, la manera de cambiar incluso la forma en la que otros te tratan es mostrarle a ellos cómo te tratas a ti mismo. Y pues la mejor manera y quizá la más efectiva y tal vez hasta la más rápida es justamente hacerlo en soledad. Porque además, una vez que dejas de pelearte con ella, es tan agradable que a veces ya ni siquiera te dan ganas como de emparejarte. Y digo, o sea, tampoco es como que la soledad tenga que ser eterna, pero a lo que voy es que se vuelve algo tan agradable, tan disfrutable, que ya no te da miedo. Y que incluso cuando circunstancialmente te vuelves a quedar solo, ya no huyes de eso porque es algo que ya es conocido para ti, que ya es familiar, que ya sabes cómo lidiar con eso. Entonces, sé que a todos nos da miedo estar solos por diferentes circunstancias, que les da miedo quedarse solos porque tienen esta idea recurrente de que algo malo les va a pasar, de que se van a enfermar, se van a desmayar, nadie va a saber que están ahí, nadie los va a poder ayudar. Y a veces nuestra mente nos juega de esta manera, de esta forma, y nos dice esas cosas, pero muchos de los pensamientos que tenemos, muchas de las cosas por las que sufrimos, nos lamentamos, nos dan miedo, muchas de ellas nunca pasan, pero se alimentan a través de que les damos cuerda en nuestra cabecita y a través de que nos guiamos justo de la experiencia de alguien más, de los miedos de alguien más, sin cuestionarlos y sin nosotros crearnos como nuestro propio concepto y nuestra propia idea de lo que alguien más nos ha dicho que es eso. Así que inténtalo, o sea, te invito a que elijas un día de esta semana, no la siguiente, no ya el lunes, no el próximo mes, no, de esta semana, y que elijas ese día no como un castigo, o sea, donde te vas a obligar a estar solo o sola, sino como unas horas de calidad que te vas a dedicar a pasar tiempo contigo y a conocerte. Porque es impresionante que cuando yo le pido a mis pacientes que me digan 3 cualidades que les gustan de sí mismos, no saben cómo les cuesta. Y eso de entrada a mí me da muchísima información justo de que no se conocen. Entonces inténtalo. Te invito a intentarlo y a dejarme aquí abajito en los comentarios cómo te fue, cómo te sentiste, fue lo más horrible, lo hiciste pero no lo volverías a hacer, etcétera. Cuéntame, compárteme. Y pues no olvides seguirme en mis redes sociales, estoy como @psicóloga Hilary en TikTok e Instagram, y en Facebook estoy como terapeuta Hilary Aguilar. Espero verte en el próximo capítulo. Comparte este video, por favor, suscríbete. Eso me ayuda muchísimo a seguir compartiendo contenido. Y pues aprendamos a estar solos.